Hola chicos, a continuación presentaremos un video práctico sobre la metodología Critical Change Project Management, o también llamada cadena crítica. Síganme. La cadena crítica es una metodología de administración de proyectos que enfoca tanto al lado humano como el de la metodología algorítmica de la administración de proyectos en una disciplina unificada. La cadena crítica es un método analítico de planificación y gestión de proyectos que permite asegurar que las actividades del camino crítico tengan disponibles los recursos que precisan, establecer los buffers que absorban los imprevistos del proyecto y que permitan, por tanto, ejecutarlo con garantías en plazo. Para todo ello, en muchos casos será necesario reordenar las actividades de un proyecto mediante criterios basados en la asignación de recursos y tiempo. La cadena crítica está formada por una serie de tareas que determinan la duración del proyecto. Uno de los beneficios de la cadena crítica es que controla las principales variables de un proyecto: alcance, trabajo, costos, calidad, riesgo y calendario de eventos. La cadena crítica, en comparación con otros métodos de gestión de proyectos, ofrece mayores garantías de éxito en cuanto a entrega dentro de plazo, ahorro de recursos y minimización del riesgo. Goldratt descubrió que es bastante habitual el hecho de que los proyectos se alarguen hasta su plazo máximo proveniente de dos patrones. El primero corresponde al síndrome del estudiante, que provoca que el inicio de cada actividad se vaya postergando hasta el último momento, causando que los resultados no puedan obtenerse hasta alcanzar el plazo máximo fijado para cada tarea, o en el peor de los casos que lleguen con retraso. El segundo es la ley de Parkinson, que prueba que, por norma general, el trabajo se expanda hasta cubrir todo el tiempo asignado para su consecución. Ambas circunstancias tienen graves consecuencias para un proyecto y dificultan su gestión, ya que son la causa de retrasos, implican el sobrecoste y un aumento en el uso de recursos disponibles y puedan afectar al buen curso de otras actividades dentro del planning, especialmente cuando existen dependencias entre ellas. La solución es aplicar el método de la cadena crítica, que define el plazo mínimo en que un proyecto puede terminarse e impone las restricciones que consiguen forzar a no perder alineación con una secuencia de actividades de menor duración. De esta forma, se consigue superar los obstáculos más habituales que pueden terminar abocando a un proyecto al fracaso. El método de la cadena crítica se sustenta en la adecuada distribución y uso de los amortiguadores o buffers. Gestionarlos conducirá al éxito del proyecto en términos de optimización de recursos, pero también te entrega tiempo. Los amortiguadores se sitúan en puntos estratégicos al final de las actividades y pueden encontrarse hasta 3 diferentes en un proyecto. Amortiguador de un proyecto: brinda la protección adecuada al proyecto en conjunto, en especial en cuanto a los contratiempos que puedan surgir, derivados de alguna de las actividades de la cadena crítica. Amortiguador de alimentación: representa la extensión de protección de la cadena crítica ante la incertidumbre que proviene de la conexión con cadenas no críticas intervenientes en el proyecto. Amortiguador de recursos: se trata de una tarea virtual que pueda ser insertada justo antes de las actividades de la cadena crítica, cuando requieren de la utilización de recursos de idéntica importancia. Los pasos para aplicar la cadena crítica son 6. 1. Partiendo de un cronograma construido según todo lo aprendido hasta ahora, se trata en primer lugar de eliminar todas las holguras de manera que todas las actividades del proyecto pasen a ser críticas. 2. A continuación es necesario reequilibrar la carga de recursos, por ejemplo, reordenando aquellas actividades que coincidían en el tiempo y que deben ser realizadas por el mismo recurso. 3. Determinamos la cadena crítica. Conjunto de actividades enlazadas definen el camino crítico. 4. Identificamos las buffers del proyecto. 5. Asignamos su tamaño y por último insertamos las buffers en el cronograma. Buenas, presentaremos un caso práctico del método de la cadena crítica. Como podemos ver, tenemos un proyecto de 7 actividades y un total de 38 días. Como mero propósito pedagógico, el color de la barra de la tarea representa el recurso asignado a la misma. Así pues, el recurso azul asignado a las tareas A, C y F, el recurso verde a la tarea B y el recurso fucsia a las tareas D, E y G. Tolerancia de las tareas. A la hora que nosotros estimamos de forma individual la duración de cada tarea, nosotros nos debemos proteger de la incertidumbre dando una estimación que tenga en cuenta los posibles imprevistos que puedan surgir. Como se muestra en la figura, esta protección permitiría finalizar en el plazo estimado, incluso en los casos más desfavorables. Esto lo hacemos para cada una de las tareas. Estimación versus real.
Teniendo en cuenta la protección tomada en todas las tareas, uno debería pensar que se va a enfrentar al proyecto con una buena armadura ante la incertidumbre. Notar que el colchón de seguridad asignado a cada tarea puede ser normalmente del orden del doble de lo que sería la duración media de la tarea. Pese a ello, y a pesar de esta aparente armadura, los proyectos suelen finalizar fuera del plazo. ¿Cómo es esto? En la figura de al lado se muestra el comportamiento efectuado a la hora de desempeñar una tarea comparado con su estimación. Ello se debe esencialmente al síndrome del estudiante o a la ley de Parkinson, que ya lo hemos hablado anteriormente. Paso 1. Método de la cadena crítica. Eliminar las tolerancias de todas las tareas reduciendo las duraciones de las mismas a la mitad. En la figura aparecen estas tolerancias en color amarillo. Paso 2. Con el ánimo de proteger el proyecto de forma global, es decir, reforzar el eslabón más débil y no todos los eslabones de forma indiscriminada, nos centramos en las tolerancias de las tareas del camino crítico, como muestra en la figura, con el propósito de desplazar esta tolerancia al final del proyecto. Recordemos que hay que proteger la cadena crítica de la incertidumbre. No olvidemos que es la limitación del proyecto. Cualquier secuencia de las tareas que desemboquen en la cadena crítica podrían retrasar el proyecto si tuviera desviaciones. Para evitarlo, introducimos nuevos amortiguadores entre el final de cada una de las secuencias y la tarea de la cadena crítica sobre la que desemboca, como se muestra en la figura que tenemos aquí. Continuando con el paso 4, el tiempo para estos amortiguadores lo sacamos de las tolerancias de las respectivas tareas de la secuencia en cuestión. Para ello hay que tener en cuenta que las varianzas no contribuyen de la misma forma si las tareas están en paralelo o secuencialmente. Finalmente, la comparación. En la figura siguiente se muestra el plan del proyecto original, barras en trazo continuo, y el efectuado mediante el método de la cadena crítica, barras en trazo discontinuo. El plazo comprometido con el cliente utilizando cadena crítica es de 32 días, 6 días menos que en el caso original. Recordemos que el caso original era de 38 días. Aunque sin tener en cuenta el amortiguador del proyecto, el plazo sería de 21 días. En el caso de consumir todo el amortiguador del proyecto, este se entregaría según el plazo previsto, mientras que en casos más favorables se entregaría antes del plazo, un 34% de adelanto en caso de no haberlo consumido. Finalmente tenemos el seguimiento. El seguimiento del proyecto mediante el método de cadena crítica es sencillo y focalizado. Tan solo nos debemos ocupar de gestionar los amortiguadores. La mentalidad con la que gestionamos este proyecto es muy diferente con el caso respecto al original. Mientras en el original la lucha consiste generalmente en intentar volver a los plazos originales, en este la lucha consiste en evitar que el proyecto se entregue en la fecha comprometida para lograr hacerlo antes.